YouTube. En esta ocasión hablaremos de los componentes de una computadora, del tema software de aplicación ejecutivo. Muy bien, empecemos. Una computadora es una máquina electrónica usada para procesar todo tipo de información. Podemos hacer trabajos de oficina, guardar información, imágenes, escribir cartas, leer el periódico, comunicarnos con familiares o amigos a través de correos electrónicos, ver videos, dibujar, hacer informes, crear programas de computadoras que llevan a cabo diversas funciones e incluso nos permiten hacer presentaciones que pueden ver otros usuarios de computadora alrededor del mundo. Hardware. Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan las tareas de entrada y salida de una computadora. Placa madre. Toda computadora cuenta con una placa madre, pieza fundamental de una computadora, encargada de comunicar todas las demás placas, periféricos y otros componentes entre sí. El microprocesador es el cerebro de la computadora. Se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en el equipo, recibiendo información y dando órdenes para que los demás componentes trabajen. Es el jefe del equipo y a diferencia de otros componentes es el que más trabaja. Memoria RAM. Es donde se guarda la información que está siendo usada en el momento. También cuenta con memoria ROM, donde se almacena la BIOS y la configuración más básica de la computadora. Otras placas. Generalmente van conectadas a las bahías libres de la placa madre. Otras placas pueden ser la aceleradora de gráficos, de sonido, de red, etc. Componentes de enfriamiento. Este elemento se encarga de mantener la temperatura del equipo en el estado ideal, con el objetivo de que el extremo calor que se produce en los componentes no acabe con la estabilidad de los mismos. El uso de cooler para PC se ha convertido en una necesidad en las últimas décadas. Fuente eléctrica. Una fuente de alimentación es un dispositivo que nos convierte la corriente eléctrica alterna a corriente continua. La mayoría de dispositivos electrónicos necesitan de una fuente de energía estable, consistente y pura para funcionar correctamente. Puertos de comunicación. Estos varían. Pueden ser USB, puerto serial, puerto paralelo para la conexión con periféricos externos. USB significa Universal Serial Bus, o su traducción al español es Línea Serial Universal de Transporte de Datos. Es básicamente un conector rectangular de 4 terminales que permite la transacción de datos entre una gran gama de dispositivos externos, periféricos, con la computadora. Componentes de almacenamiento. Son todos los componentes típicos empleados para el almacenamiento de una computadora. También podrían incluirse la memoria RAM en esta categoría. Estos pueden ser disco duro, DVD video, CD-ROM, memoria USB, memoria CD, micro CD, disco duro portátil y disquete. Hard drive o HDD. Normalmente un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco requiere 2 cabezales de lectura-grabación, uno para cada lado. Todos los cabezales de lectura-grabación están unidos a un solo brazo de acceso, de modo que no pueden moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas y a la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro. CCD es el acrónimo de Solid State Disk, disco de estado sólido en castellano, y fue usado para dominar a la nueva generación de dispositivos de almacenamiento para PCs, aunque debido a que no llevan discos en su interior, en la actualidad es más correcto usar Solid State Drive, es decir, unidad de estado sólido. Discos ópticos. Las unidades para lectura de CD, VDC, Blu-ray y HDVC. Otros dispositivos de almacenamiento. Estos pueden ser SIP, memorias USB, memoria flash, etc. Componentes o periféricos externos de salida. Son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella. Son de salida
porque el flujo principal de datos va desde la computadora hacia el periférico. Monitor. Se conecta a la placa de video, muchas veces incorporada a la placa madre, y se encarga de mostrar las tareas que llevan a cabo la computadora. Estos varían, pueden ser monitor CTR, monitor LCD, monitor LED, monitor DLP. Ahora bien, una impresora. Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formatos electrónicos, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Muchas impresoras son usadas como periféricos y están permanentemente unidas a la computadora por un cable. Altavoces. Forma parte del sistema de sonido de la computadora. Se conecta a la salida de la placa de sonido, muchas veces incorporada a la placa madre. Componentes o periféricos externos de entrada. Son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella. Son de entrada, porque el flujo principal de datos va desde el periférico hacia la computadora. Mouse o ratón. Dispositivo empleado para mover un cursor en los interfaces gráficos de usuario. Cumple funciones similares el touchpad, el trackball y el lápiz óptico. Teclado. Componente fundamental para la entrada de datos en una computadora. Puerto PC2 USB. Webcam. Entrada de video especial para videoconferencias. Escáner. Un escáner o escáner es un dispositivo tecnológico que se encarga de obtener imágenes, señales o información de todo tipo de objetos. Se le llama escáner al dispositivo de entrada que permite digitalizar imágenes, datos, señales y otro tipo de información con el propósito de leerla y hacer uso de ella para diversos fines. Joystick, volante o gamepad. Permite controlar los juegos de la computadora, simuladores de vuelo, entre otras opciones. Software de una computadora. El sistema operativo. Software que controla la computadora y administra los servidores y sus funciones, como así también la ejecución de otros programas compatibles con este. El más difundido a nivel mundial es Windows, pero existen otros de gran popularidad, como lo son Unix. Aplicaciones de usuario. Son los programas que instala el usuario y que se ejecutan en el sistema operativo. Son las herramientas que emplea el usuario cuando usa una computadora. Pueden ser navegadores, editores de texto, editores gráficos, antivirus, etc. Firmware, que generalmente permanece inalterable de fábrica y guarda información importante de la computadora, especialmente de la BIOS. Es también considerado hardware. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Las principales funciones en un sistema de información son entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. Internet es una gran red internacional de computadoras. Es mejor dicho, una red de redes. Permite, como todas las redes, compartir recursos, es decir, mediante la computadora, establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro ordenador. Red de área local, LAN. Una red que se limita a una área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión. Las redes de área local o a veces se llaman una sola red de localización. Red de área metropolitana, MAN. Una red que conecta las redes en una área, dos o más locales, juntos, pero no extiende más allá de los límites de la ciudad inmediata o del área metropolitana. Red de área amplia, WAN. Es una red de comunicación de datos que cubre un área geográfica relativamente amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de las transmisiones proporcionadas por los portadores comunes, tales como compañías de teléfono. Las tecnologías MAN funcionan generalmente entre las tres capas más bajas del modelo de referencia OSI,
la capa física del componente de enlaces de datos y la capa de red. Base de datos. Conjunto de datos relacionados entre sí. Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados en distintas maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación, que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Una base de datos puede ser de diverso tipo, desde un pequeño fichero casero para ordenar libros o revistas por clasificación alfabética, hasta una compleja que contenga datos índole gubernamental en un estado u organismo internacional. Los componentes de una base de datos son tabla de campos, de tablas, relaciones, formularios, consultas e informes. Bueno, es hasta aquí el trabajo del día de hoy.